Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Y lo primero, queremos pediros disculpas por el retraso, culpa mía, porque bueno, he encontrado un atasco con el que no esperaba, culpa mía hasta cierto punto, pero me he encontrado un atasco con el que no esperaba encontrarme, que me ha hecho perder prácticamente un cuarto de hora. Bueno, vamos a contaros un poco en qué consiste lo que tenemos entre manos, cómo proyectamos hacerlo para bueno, pues, que podáis valorar si es algo en lo que os interesa involucraros o no. El curso, como conoceréis, es el de alta especialización en empresa familiar y tiene como finalidad pues trasladaros o que os familiaricéis, valga lo redundante que suena, y adquiráis la sensibilidad de trabajar con la empresa familiar. La empresa familiar es un tipo de empresa que se caracteriza fundamentalmente por su titularidad y su gestión, es decir, quién es el titular del negocio y quién se encarga de la gestión del negocio. Todo esto está en manos de una familia, con más o menos control. Lo normal es que al principio de la vida de la empresa familiar, con un control total, y según evoluciona la empresa familiar, pues ese grado de control puede variar, pero suelen mantener el control. Y eh, en la que lo más importante y lo más definitorio como empresa familiar es eh, la voluntad de permanencia, es decir, lo que en un momento determinado hace que una empresa sea familiar desde el punto de vista de asesoramiento, es la voluntad de permanencia, que se produzca relevo generacional y que la familia permanezca en el control y en la gestión del negocio. No es una especialidad jurídica la empresa familiar. La empresa familiar, como os digo, es un tipo de cliente. Y es un tipo de cliente que tiene necesidades jurídicas muy recurrentes en ocasiones y en otras pues no tanto. Ahora veremos a lo largo de esta pequeña presentación pues algunos comentarios que podamos hacer, algunos puntos a los que nos podamos referir. Por descontado, si en algún momento queréis hacer alguna intervención, alguna pregunta o pedir alguna aclaración, sentíos libres de hacerlo en cualquier momento y atenderemos en la medida de lo posible lo que necesitéis. Por tanto, como os decía, la finalidad de este curso es no tanto convertiros en especialistas, porque como os decía, no es una especialidad, es decir, es daros conocimiento de cómo funciona la empresa familiar para que veáis desde la especialidad que vosotros practiquéis, si sois civilistas, si sois mercantilistas, si sois litigadores, que sepáis cómo aproximaros a una empresa familiar y podáis anticiparos a problemas que en muchas ocasiones ni siquiera ellos saben que se les avecinan y se les avecinan, ¿no? Pues porque son en muchas ocasiones problemas muy recurrentes. Las áreas típicas en las que los problemas son muy parecidos entre unas empresas y otras son las áreas de fiscalidad, societaria, laboral, en cuanto a jubilación, en cuanto a pertenencia a la administración, en cuanto a los regímenes de seguridad social que resulten aplicables, civil, desde los ámbitos de derecho de familia y derecho sucesorio, pues son normalmente materias tremendamente recurrentes en la empresa familiar. Luego hay otras que pueden darse en la empresa familiar como en cualquier otra empresa, como problemas medioambientales, como problemas urbanísticos o inmobiliarios, pero estas áreas que os acabo de mencionar son áreas en las que definitivamente la empresa familiar tiene singularidades que hacen que el estar familiarizado con esas singularidades y conocerlas bien y practicar mucho y trabajar con muchas empresas familiares nos permitan anticiparnos a problemas que una segunda generación no sabe que se avecinan cuando vayan a cambiar de la segunda a la tercera generación, y nosotros que hemos visto segundas, terceras, cuartas y quintas generaciones somos capaces de decir, cuidado, que en esta generación es frecuente que ocurra esto. Eh, eh, Ahora daremos la palabra a Borja Sánchez Cabezudo Moreno, que es un empresario, que nos cuente sus experiencias y bueno, pues lo que esperan de un abogado también cuando se encuentran con la empresa familiar. A continuación,
mi compañero Miguel Márquez, en sustitución de José Carlos, que ha tenido un percance de salud, Miguel Ángel Márquez, que es director en el departamento mercantil y compañero de José Carlos y mío, os hará algunos acercamientos de problemas clásicos de empresa familiar y novedades jurisprudenciales en el ámbito mercantil, y finalmente yo os haré algún comentario de novedades que nos podemos encontrar en la fiscalidad, más que para centrarnos en eso, para que veáis qué tipo de avatares nos vamos encontrando y cómo algo que de repente parece una doctrina pacífica sobre la que ya no hay problemas, de repente hay un giro jurisprudencial que nos pone a todos a trabajar y a ver cómo resolver la situación que se acaba de crear, ¿no? Entonces yo, sin más preámbulos para esta introducción, le doy la palabra a Borja. Bueno, muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, me presento. Yo soy Borja Sánchez Cabezudo, soy parte de la cuarta generación de Pastelería Mallorca, que es, bueno, pues lógicamente la empresa de mi familia desde hace 95 años. Este año cumplimos. Y, bueno, durante los 95 años hemos estado siempre, ha estado siempre bajo la gestión de la misma familia, y actualmente con 100% de capital familiar, ¿no? Lo cual es algo, bueno, altamente inusual, porque siempre a lo largo en las empresas familiares pues hay muchos hitos que pueden que pueden provocar o bien una venta, o bien una disolución, o la entrada de un socio financiero, etcétera. Y bueno, y ahora os contaré en unas pinceladas, bueno, pues nuestra experiencia del último relevo generacional que ha sido el nuestro, y que por el momento pues creo que podemos calificar de satisfactorio, y por supuesto gracias a la ayuda de nuestros socios legales o asesores legales, que en este caso Javier tiene mucha culpa de ello. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay dos patas fundamentales enfocando una empresa familiar o un relevo en cuanto al derecho. La primera es, digamos, la societaria, ¿no?, la más profesional, y la segunda es la que afecta más al entorno familiar, ¿no?, y que es pues más ambigua, y que realmente pues es difícil de estandarizar, y en cada familia pues hay casos que no se repiten en otras. La societaria, pues realmente lo que muestra es, generalmente, hablo por nuestra experiencia, y también por lo que hemos hablado con Javier y con Miguel, muestran estructuras societarias poco profesionalizadas o poco jerarquizadas, en las cuales a lo largo de las generaciones, sobre todo cuantas más generaciones haya habido de relevo, pues más desajustes se encuentran, ¿no? Al final las primeras sociedades de las primeras generaciones van cayendo hacia abajo pues por herencia, pero a lo largo de la vida de la empresa también se van generando nuevas compañías que ya generalmente o necesariamente van adquiriendo la propiedad de las siguientes generaciones, lo cual pues ya de base puede generar distintos porcentajes de propiedad para empezar. Adicionalmente, pues también nos podemos encontrar con casos de pues, usufructos reservados a generaciones anteriores, con nudas propiedades que se traspasan a generaciones posteriores, lo cual también pues, genera diferencias y a veces puede dificultar un poco la gobernanza de la empresa. ¿Cómo se soluciona esto o cómo se le pone remedio? Bueno, pues realmente haciendo algo que en las empresas familiares no sucede mucho, que es pensando en ello como algo capital y no como algo secundario. Generalmente las empresas familiares están muy centradas
en el negocio, muy centradas en sacar adelante el negocio. Las partes implicadas o más implicadas de la familia suelen estar afectas al negocio y no afectas a la gestión corporativa, ¿no? Como ha sido nuestro caso. Nosotros somos pasteleros y panaderos de toda la vida y hasta la tercera o casi cuarta generación, que es la nuestra, pues no se ha puesto un foco verdaderamente relevante en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto por un lado, pues está claro que supone una serie de retos y que cuanto antes se esbocen y antes se identifiquen, pues antes se le puede dar forma, sobre todo porque además la forma que hay que darle no es pensando en el aquí y en el ahora, no es pensando en una visión única de cómo está la situación actual, es pensando en lo que hay detrás y en lo que viene por delante, ¿no? Que es lo que en el pasado no se ha hecho. Esto sería, digamos, la pata societaria del tema de empresa familiar. Y luego, por otro lado, tenemos la parte familiar, ¿no? Que, como decía antes, pues es la más ambigua, es la más particular, porque la parte societaria al final es una cuestión de definirla y de afrontarla, pero es una cuestión más teórica, ¿no? Hay soluciones que son las que son y no hay muchas más, mientras que abordando ya las relaciones familiares, pues es un tema más ambiguo. Al final, cuando hablamos de empresa familiar, lo que yo tengo en mi cabeza siempre es relevo generacional, ¿no? Empresas familiares en primera generación, pues realmente son casi todas, ¿no? Porque con tener con que uno monte una empresa y tenga hijos, pues ya es una potencial empresa familiar. Una empresa para mí, cuando se perfecciona su condición de empresa familiar, es cuando ha habido una sucesión o cuando ya ha habido que tratarla como tal. Hasta ese momento, pues también puede ser vendida, puedes admitir a socios financieros y entonces ya desde un principio la naturaleza de la empresa cambia. Entonces, partiendo de la base del relevo, que además es el punto más crítico, entiendo que a medida que avanzan las generaciones, pues los relevos son cada vez más complejos. Siempre debe ser, el relevo generacional debe ser un proceso y nunca un evento. No es algo que suceda un día determinado en el cual una o varias personas del entorno familiar pues entran en la empresa, se dan de alta en la seguridad social y empiezan a cotizar, ¿no? Y por contra, tampoco es algo que la generación anterior abandone de un día para otro. Entonces, bajo mi punto de vista, tiene que ser visto como un proceso, por supuesto, voluntario y no forzoso, en el cual es absolutamente clave la confianza tanto de la generación anterior en la generación posterior, en la nueva gestión, como en bueno, pues digamos el respeto de la generación que entra a la generación previa. Entonces, al final, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues realmente no hay una receta ni unas normas establecidas. Esto es un tema en el que cada empresa atraviesa distintos momentos, cada empresa tiene momentos en los cuales el relevo generacional em, es algo propicio o es algo que digamos, es buscado. Y hay otros momentos en los que claramente no lo es, ¿no? Evidentemente, la formación de la generación posterior, la edad que tengan, la sintonía o no, la buena sintonía o no que haya en la generación previa, etcétera. Entonces, si hubiera que dar unas pautas más o menos estándar para por lo menos buscar un relevo generacional, digamos, suave o dulce? Pues la principal son los protocolos y las normas claras. Es decir, los protocolos familiares hay dos tipos, los que
no se utilizan, o los que no se ponen en práctica y los que sí se ponen en práctica, los que no se ponen en práctica, lejos de no aportar nada, restan mucho, porque al final cuando tú contraes un compromiso y no lo cumples, estás demostrando mucho más que el mero hecho de no cumplir el compromiso. Estás demostrando pues que no eres fiel a tu palabra, estás demostrando que el propósito común no es algo que esté en tus prioridades, etcétera. Mientras que un compromiso que sí se cumple, un protocolo que sí se sigue, por sencillo que sea y por banales que puedan ser su contenido, dice mucho, tanto de cara a la generación anterior como de cara bueno, a la credibilidad que tiene la nueva gestión que se está tratando de proponer. Y luego, pues también tenemos que saber interpretar el momento de cada empresa. No siempre el relevo generacional es la única solución. Es decir, hay empresas en las que bueno, pues por la composición que tiene su accionariado, por la sintonía que haya en los miembros de la familia, bueno, pues por diversas razones, pues el relevo a lo mejor no es posible o no es posible en su totalidad y solo es posible parcialmente. Es común que esto se vea como un fracaso y es algo que, bueno, pues es una losa que quizás es demasiado pesada para llevar encima. em, Porque es difícil tomar decisiones con claridad de ideas cuando se tiene bueno, pues un peso tan grande como fracasar en que si esto no se lo dejo a mis hijos, entonces esto es un fracaso o tal. Entonces, bueno, pues hay veces que tomar caminos alternativos como meter a un socio o como vender la presa y con ese capital montar un family office y dedicarte a gestionar ese patrimonio. Bueno, pues son opciones que evidentemente son válidas y desde luego, bajo mi punto de vista, son mucho más respetables que tomar una vía como, por ejemplo, vamos, como una sucesión o un relevo abocado al fracaso y tirar por tierra pues 20, 30, 40, 50 años de historia empresarial. Incluso en determinadas empresas, en determinadas generaciones, puede ser aconsejable que en una generación en la que no haya avenencia o en la que puede pasar perfectamente sin que eso sea un desdoro, no hay nadie preparado para liderar la gestión del negocio, durante una generación la familia permanezca en la titularidad del negocio, pero se profesionalice la gestión para dar paso a la siguiente generación. Sí, bueno, sin duda también existe el modelo híbrido, es decir, también es perfectamente viable el permanecer en la titularidad y a lo mejor solamente ostentar algunos cargos de dirección y no todos porque a lo mejor no se tiene la confianza o no se reúnen los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto abre un melón, ¿no? Y además es un melón muy romántico porque realmente cuando se habla sobre todo yo desde mi punto de vista de miembro de una empresa familiar, pues claro, te parte el corazón plantearte otras opciones, pero al final hay un momento en el que hay que ser un poco más frío y hay que ser un poco más pragmático con las opciones que se tienen, ¿no? Que nunca, pues no siempre se puede elegir la opción que uno quiere. Entonces, bueno, Javier, esto es un poco los argumentos o las pinceladas que yo creo que son relevantes en cuanto a la parte más de derecho, que creo que es lo que aquí nos ocupa. Luego ya entraríamos, yo que además no soy abogado ni me ocupo de la parte jurídica, sino más bien de la de negocio y financiera, pues luego ya entraríamos en derivadas de negocio, en derivadas operacionales que surgen en los relevos generacionales, pero que quizás bueno, no son tan objeto del webinar. Perfecto.
Perfecto, digo, pues muchas gracias, Borja. En todo caso, siéntete libre de intervenir en cualquier Ujú. momento que cuando esté hablando Miguel o cuando esté hablando yo mismo. Por descontado, si hay alguna pregunta, alguna observación que hacer o alguna aclaración que necesitéis, una sugerencia, pues no dudéis en hacerlo sobre la marcha. Y yo diría, fijaos un caso como el que hablaba Borja, ¿no? Un caso en España muy conocido. Veo que tenemos gente de México, veo que tenemos gente de fuera de España. En España un caso muy conocido es el del grupo Inditex, ¿no? El grupo Zara, en el que Amancio Ortega puso la gestión del negocio en manos de un experto, de un profesional, hasta que su hija ha estado preparada. O sea, hay un momento en el que él dice, abandono la gestión, me mantengo en la propiedad, doy entrada a mi hija en la propiedad y hasta que mi hija esté preparada esto lo va a gestionar un profesional. Y lo ha gestionado un profesional y han hecho un relevo de gran éxito porque ha tenido la sensatez de poner a un profesional a los mandos hasta que la siguiente generación ha estado preparada, porque el error habría sido dejar las riendas en manos de la siguiente generación antes de que estuviera preparada. Entonces, en ese aspecto, la gestión del relevo generacional por parte del empresario, el empresario puede guiarse al final por consejos que le dé gente o que le demos gente que llevamos muchos años trabajando con empresa familiar, pero también la empresa por dentro, quien mejor la conoce es él, quien mejor conoce a la familia es él, quien sabe quién está. Hay veces que quien está mejor capacitado no es la persona con más carisma y por tanto es el que más capacitado está, pero el resto de la familia no se lo reconoce. Y a quien más capacidad se le reconoce no es el que más tiene, ¿no? Y eso es lo que tiene que manejar el empresario con mucho cuidado para que no se le vaya de las manos el relevo, ¿no? Dar el siguiente paso. Y en ocasiones eso pasa por dar entrada a un tercero temporalmente hasta que se ponga un poco de orden. A continuación, pues nos contará algunas cosas, no sé si novedades o tal, Miguel, desde el punto de vista mercantil. Muchas Gracias, gracias. Javier. Y Borja, me ha gustado mucho, Borja, tu reflexión sobre los protocolos familiares cuando no se cumplen, ¿no? Lo que dice, ¿no? Lo poco que dice del compromiso, ¿no? Es una reflexión que me guardo para mí porque me ha gustado. Bueno, pues continuando, como ha comentado Javier, aunque yo soy coordinador de este curso de empresa familiar, hoy estaba llamado a estar aquí mi compañero José Carlos González, pero bueno, como ha tenido una disposición, pues he tenido la ocasión de sustituirle en este foro una vez más. Entonces, mi cometido hoy, pues al final estamos en la Escuela de Práctica Jurídica, ¿no? Es comentar alguna novedad jurisprudencial que se ha producido en el último año. Por último año calculamos más o menos de septiembre a septiembre del año pasado, porque al final, aunque como también ha explicado Javier, la empresa familiar no es una disciplina jurídica, pero tiene mucho peso, ¿no? En el ámbito jurídico, y la prueba de este peso es que pues, día a día nos encontramos con resoluciones de la Dirección General, con jurisprudencia de nuestros tribunales, en la que se abordan precisamente problemas que afectan directamente a empresa familiar, ¿no? O una empresa familiar no deja de ser una sociedad, un grupo de sociedades mercantiles, pero siempre con ese sustrato familiar. Hay cuestiones que no tienen ninguna especialidad y que pueden ser comunes con cualquier sociedad de capital, pero no cabe duda de que también hay especialidades jurídicas que se refieren al ámbito de la empresa familiar, ¿no? Por eso me parece muy interesante siempre el tratar de estar actualizados y poder, en este caso, compartir con todos vosotros pues, algunas de estas resoluciones, insisto, que ha habido en los últimos meses y que particularmente pues, bueno, me han gustado, me han llamado la atención y bueno, sin el ánimo de ser excesivamente técnico, ni mucho menos, pues sí que quiero hacer referencia a 4 o 5 resoluciones que me parecen de interés. En esta ocasión yo quería hablar de dos cuestiones, ¿no? Fundamentalmente, de usufructo. Además, Borja también ha comentado en su exposición la especialidad del usufructo en la empresa familiar, y también quería comentar sobre las prestaciones accesorias, ¿no? Que al final es un mecanismo que, siendo de vigencia en cualquier sociedad de capital, en el ámbito de la empresa familiar sí que considero pues, que pueden encontrar un fácil acomodo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por las prestaciones accesorias. Comentaré alguna resolución, insisto, en esta materia que considero de interés.
Prestaciones accesorias, como bueno, sabremos muchos de nosotros, pues no son más que obligaciones que tienen los socios respecto a la sociedad, ¿no? Independientemente de las aportaciones al capital, pues que cada socio vaya a efectuar en cada momento, ¿no? Aportaciones dinerarias, no dinerarias, etcétera. Una prestación accesoria puede ser un compromiso de de desarrollar una actividad profesional, mercantil para la compañía, una obligación de no competencia, una obligación de financiar a la compañía, pero en lo que aquí nos importa, en el ámbito de las empresas familiares, queremos hablar de lo que es una prestación accesoria, sobre la validez de una prestación accesoria consistente en la obligación de suscribir y cumplir un protocolo familiar, ¿vale? Esto es una cuestión que tradicionalmente ha sido polémica y que de inicio no estaba bien mirada. De hecho, no se solían inscribir cláusulas estatutarias. Que hablamos de cláusulas estatutarias, no lo hemos dicho, lo recordemos, porque las prestaciones accesorias hay una reserva estatutaria, o sea, solamente se pueden regular en los estatutos de las sociedades. Entonces, inicialmente pues no estaba como muy bien visto el que se pudieran regular esta prestación accesoria de suscripción y cumplimiento de un protocolo familiar. Esta situación empezó a cambiar con una primera resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de junio de 2018. ¿Cuál era el debate? ¿Por qué esto no estaba bien visto? Bueno, porque al final parecía que esta tipología de prestación accesoria, de cumplir y de suscribir y cumplir un protocolo familiar, podía atentar contra la regulación vigente de la Ley de Sociedades de Capital, en concreto contra el artículo 29 y el artículo 86. Artículo 29, que viene a establecer que todos aquellos pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad. Es decir, si estamos hablando de un protocolo familiar que no deja de ser un pacto de socios entre familiares, si solamente lo firman ellos y no informan a la sociedad de ninguna manera, no lo suscribe la sociedad, que suele ser lo habitual en un protocolo familiar, pues se considera que esto no será en ningún caso oponible a la sociedad. En segundo lugar, también parece que podía ser o podría entrar en contradicción con lo dispuesto en el artículo 86, que precisamente regula las prestaciones accesorias, en cuanto se viene a establecer este artículo la obligatoriedad de que las prestaciones accesorias figuren en estatutos, debiendo establecer necesariamente el contenido concreto y determinado de la prestación accesoria de que se trate. Es decir, prestaciones accesorias de suscribir y cumplir un protocolo familiar puede chocar con ese carácter reservado ajeno a la sociedad del artículo 29 y puede chocar igualmente con el artículo 86, por cuanto que tal y como se ejecutarían este tipo de prestaciones accesorias, estamos hablando de una cláusula estatutaria en la que vamos a señalar exclusivamente la obligación de los socios, insisto, de suscribir y cumplir un protocolo familiar que se habrá otorgado ante notario, se citaría el notario, el número de protocolo, y esa es toda la información que en estatuto se va a dar del protocolo familiar. Esto, como decimos, inicialmente pues, hubo resoluciones en contra, pero la situación empezó a cambiar a partir de esta resolución de 26 de junio de 2018. Fundamentalmente el problema era de determinabilidad del contenido, ¿no? Porque al final, si estamos diciendo que existe un protocolo familiar, pero en estatutos no estamos diciendo cuál es el contenido, pues parece que no estamos cumpliendo con la obligación de determinar el contenido. Es decir, ¿qué subyace de todo esto? ¿Qué subyace si estamos realmente permitiendo que un protocolo familiar tenga acceso a los estatutos de una sociedad? Bueno, lo que estamos permitiendo es que al final, por la puerta de atrás, se convierta en estatutario algo que no deja de ser un pacto extraestatutario. Es decir, estaríamos dando a algo extraestatutario exigibilidad societaria, ¿no? Y esto, bueno, obviamente se puede discutir porque al final las reglas del juego de una sociedad mercantil son los estatutos de la sociedad, al margen de lo que luego podamos pactar en un pacto de socios o en un protocolo familiar. Pero desde el momento en el que tú estás permitiendo y estás diciendo y estás previendo unas consecuencias en caso de incumplimiento de esa prestación accesoria, lo que estás abriendo la puerta es a excluir a un socio en el caso de que incumpla la prestación accesoria consistente en cumplir y suscribir un protocolo familiar, con lo cual esto nos abre un abanico de que en el momento de que el día de mañana pudiera haber una sucesión en la empresa familiar, entra alguien nuevo en la empresa familiar, de una nueva generación, y dice, oye, yo este protocolo familiar que ha negociado mis mayores, yo no estoy conforme, no lo quiero firmar.
Entonces, automáticamente, si en estatutos hemos reflejado una cláusula estatutaria que determine la obligación de firmar y cumplir el protocolo familiar, tendríamos que activar un derecho de rescate para que esa sucesión en favor de un nuevo miembro de la familia como socio no tenga lugar. Eso lo vamos a hacer vía estatutos. Vamos a regular a través de las cláusulas de exclusión que el incumplimiento del protocolo familiar tiene como consecuencia la exclusión del socio. Este es el debate, ¿no? Entonces, el debate realmente que había era, ¿esto es válido? ¿Esto puede tener acceso al registro mercantil? ¿Se puede configurar una prestación accesoria de esta naturaleza en estatutos sociales? Bueno, pues de esa cuestión se encargó, como estamos diciendo, en esta resolución de 26 de junio de 2018, en la que se vino a señalar que esta cláusula era perfectamente válida. ¿Cuál ha sido la novedad? Bueno, pues en 2024 ha habido dos resoluciones, insisto, desde 2018 no había habido ninguna resolución que hubiera vuelto a tocar este tema. En 2024 ha habido dos resoluciones, una de 11 de octubre de 2024 y una prácticamente un mes después, de 29 de noviembre de 2024, que han venido ya a consolidar la línea que ya había apuntado la Dirección General hace ya 6 años y a confirmar que este tipo de cláusulas es válida. Y viene a determinar que este tipo de cláusulas, este tipo de prestaciones accesorias son válidas por cuanto consideran que estas cláusulas no rebasan los límites generales de la autonomía de la voluntad, por cuanto que no se opone ni a las leyes ni se opone a las especialidades del tipo societario de que se trate, ¿no? En este caso concreto era una sociedad anónima. Igualmente se señala que no es o no supone ningún obstáculo el hecho de que el protocolo familiar no se haya publicado conforme prevé el Real Decreto 171/2007, que permite, como sabremos muchos, la posibilidad de que el protocolo familiar se publique, ¿no? Y sea de conocimiento público. Pero decimos que no es un obstáculo por cuanto que el mismo Real Decreto determina que es voluntaria la publicación del protocolo. Igualmente, también considera el registrador, en este caso, que la prestación accesoria de suscribir un protocolo familiar es perfectamente cognoscible. Es decir, para los socios que han suscrito ese protocolo familiar, por supuesto, porque lo han suscrito, pero para los que vengan detrás también podrán informarse del contenido, por cuanto que en el estatuto se está definiendo ante qué protocolo de qué notario se ha otorgado un protocolo familiar. Es decir, no estamos ante un contenido que esté determinado en ese momento, pero sí sería determinable. Igualmente, y esto lo uno un poco con lo que decía al principio de la exposición, por cuanto que la empresa familiar ya está siendo regulada directamente en nuestra normativa societaria, ¿no? Y prueba de ello es el reglamento del registro mercantil, que tiene dos preceptos, el 114.2a y el 175.2a, que tiene la misma redacción, diferenciando según se trate de sociedades limitadas o sociedades anónimas, que viene a establecer la posibilidad de otorgar a determinadas cláusulas carácter directamente societario, cláusulas reguladas en un protocolo familiar directamente carácter societario. Y esto por cuanto que se prevé la posibilidad de inscribir en estatutos aquellas cláusulas penales en garantía de obligaciones pactadas e inscritas, especialmente si están contenidas en un protocolo familiar que esté publicado conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Real Decreto de 2007. Es decir, siempre que se trate de un protocolo familiar que haya sido comunicado por la vía de la presentación de las cuentas anuales, que es una de las alternativas que da el Real Decreto, o por cuanto se haya anexado a aquella escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales en las que precisamente se estén adoptando acuerdos en ejecución de un protocolo familiar. En definitiva, por estas razones, pues la Dirección General de Registros pues, ha venido ya a determinar por tercera vez, ya en 2024, que este tipo de cláusulas son perfectamente válidas, ¿no? Con ello, después de esta pincelada sobre prestaciones accesorias, quería también reseñar pues, alguna resolución que también me ha parecido interesante de estos últimos meses en materia de usufructo, porque al final el usufructo es una figura jurídica que también vemos mucho en el ámbito de la empresa familiar como un mecanismo también para adelantar y organizar la sucesión, ¿no? Que yo aquí, igual que ha dicho Borja, estoy totalmente de acuerdo que el principal motivo de una empresa familiar es organizar esa sucesión, ¿no? Y precisamente el usufructo pues puede ser una vía que puede servirnos en esta materia.
Hay muchísima jurisprudencia en materia de usufructo, en materia de empresa familiar, y a mí me ha llamado la atención especialmente una que os voy a comentar. Es una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 4 de septiembre de 2024. Y digo que es interesante, no sé si estoy del todo de acuerdo con lo que dice, pero sí que me parece reseñable y me parece interesante. Esta sentencia, bueno, lo que se viene a resolver es una demanda de impugnación de acuerdos sociales, y precisamente se basa en que en los acuerdos que se adoptaron en una junta determinada no estuvieron presentes los usufructuarios, quien eran los que tenían los derechos políticos. Es decir, estamos ante la constitución de un usufructo, esto es una empresa familiar, esto era un matrimonio, socios fundadores. Creo recordar que era matrimonio, o eran dos hermanos, no recuerdo exactamente bien. Era matrimonio en este caso. Y tenían 4 hijos, con lo cual, pues llegado un determinado momento, ellos donan la nuda propiedad a sus hijos con reserva de usufructo y de manera coetánea modifican los estatutos de la sociedad a los efectos de regular el régimen de disciplina de ese usufructo. De tal manera que los usufructuarios, es decir, los fundadores, se reservan plenos derechos políticos y derechos económicos. Es decir, son los usufructuarios los que tienen el derecho de asistir a la Junta, de votar, de impugnar los acuerdos sociales, etcétera. De tal manera que la nuda propiedad que se constituye aquí, pues aparentemente es una nuda propiedad pues, vacía de contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se otorga este usufructo, realmente lo que se estaba organizando es una sucesión, ¿no? de padres a hijos. Y aunque hay esa reserva de derechos políticos, lo que ocurre en la práctica en este caso es que cuando se celebra una junta, pues a veces van los usufructuarios y a veces van los hijos. Son los hijos los que organizan los acuerdos societarios, los que votan, los que toman las decisiones. Y esto es así hasta que, entiendo, alguno de los usufructuarios, creo recordar que aquí en este caso es un usufructuario, pues acaba, pues, por motivos X que no vamos a entrar ahora, impugnando un acuerdo societario porque ellos no habían estado y conforme a estatutos ellos son los que tienen esos derechos políticos. ¿Qué dice aquí la Audiencia Provincial de Salamanca? Pues la Audiencia Provincial de Salamanca lo que viene a señalar es que atendiendo a un criterio de flexibilidad de todas aquellas formalidades societarias que con más razón operan en sociedades especialmente cerradas como puede ser una sociedad familiar, que esa flexibilidad prácticamente todo lo puede y que si durante tiempo se ha estado tolerando, se ha estado permitiendo que sean los nudopropietarios los que en la práctica hayan estado ejercitando ese control político, aunque insisto, por lo que parece en este caso, era como una situación un poco mezclada, ¿no? A veces iban los usufructuarios, otras no, etcétera, pero sí que en la práctica se puede acreditar que quien realmente tenía la gestión política de la sociedad eran los nudopropietarios, aunque estatutariamente los derechos políticos eran de los usufructuarios. Con lo cual, lo que hace aquí al final la Audiencia Provincial de Salamanca es decir, oye, hay que respetar ese criterio de flexibilidad de las formalidades societarias, especialmente en una sociedad de ámbito familiar, desestima la demanda y considera que, aunque estatutariamente los derechos políticos correspondían a los usufructuarios, es correcto, porque ha habido una situación de tolerancia mantenida en el tiempo, que la gestión en los últimos años realmente quien la estaba gestionando eran los hijos, que son los que ya estaban gestionando el negocio, ¿no? Pero bueno, yo creo que además es una casuística que en la práctica pues vemos mucho, ¿no? Cuando hay un usufructo, al final en la práctica pues los señores que tienen que tienen los derechos políticos, pues son usufructuarios, llega un momento en que no tienen esa capacidad por edad, porque ya están fuera del negocio, de seguir gestionando, y al final son los hijos los que, dentro de un clima de tolerancia y de buena relación, pues los que siguen continuando adoptando las decisiones, ¿no? Y porque, como suele ocurrir en la práctica y ocurre en este caso concreto, los hijos, los nudopropietarios, además ostentaban los cargos en el órgano de administración. Otra sentencia también correlacionada con el ámbito del usufructo. Encontramos una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de julio de 2024, también resuelve un supuesto de impugnación. Este es un caso un poco menos interesante en el sentido de que lo que se impugna es el clásico no reparto de dividendos,
en el caso en el que hay esa dualidad de usufructo, en el que el nudo propietario es quien tiene el derecho de voto y frente al usufructuario, que es el que tiene el derecho económico, de tal manera que el nudo propietario siempre vota en contra y en consecuencia no se cumple con esa perspectiva económica, patrimonial que tiene el usufructuario de recibir un rendimiento económico, ¿no? Es decir, que a través de este mecanismo lo que se está haciendo es vaciar de contenido patrimonial el derecho del usufructuario. Esto es un asunto sobre el que hay muchísima jurisprudencia en el mismo sentido, ¿no? De protección de las legítimas expectativas del usufructuario, pero lo que le añade a esta sentencia pues un tema un poco diferente es que en este caso concreto no solamente no se repartió dividendos, sino que esto vino acompañado de una serie de operaciones societarias tendentes a diluir la posición que tenía el usufructuario. De tal manera que lo que hace el nudo propietario es que hace un canje de valores, aporta las participaciones usufructuadas, las aporta a una sociedad holding, de tal manera que la sociedad holding pasa a detentar las acciones, la nuda propiedad de las acciones. Y acto seguido pues empieza a hacer sucesivos aumentos de capital para diluir su posición y, por tanto, la del usufructuario en la sociedad filial. Entonces, bueno, este escenario de fraude, que es como lo califica la Audiencia Provincial de Barcelona, pues viene a fallar, viene a estimar la demanda, a señalar que, obviamente, que aunque que las obligaciones que se deducen del usufructo, pues se mantienen aun cuando se haya producido una transmisión de un derecho real como es el usufructo con reserva de dominio. O sea, que nada cambia porque tú hagas esa afición de aportas usufructo, recibes usufructo, la situación se mantiene igual y las obligaciones se mantienen igual, sobre todo porque, como ocurre en este caso, el socio de la sociedad matriz es el nudo propietario, ¿no? Estamos hablando al final claramente de una voluntad común que lo que buscaba pues, era defraudar las legítimas expectativas del usufructuario. Y una cuarta sentencia que también me ha parecido interesante, en este caso de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de octubre de 2024. Este es un supuesto en el que bueno, pues, hay un socio mayoritario, una sociedad familiar, siempre estamos hablando de sociedad familiar, socio mayoritario, cabeza de familia, bueno, pues otorga un testamento ante notario adjudicando las participaciones de la empresa familiar en favor de sus 3 hijos y de su mujer, de su esposa, de tal manera que, en definitiva, lo que viene a hacer es que lega esas participaciones a su mujer en lo que se refiere a un usufructo vitalicio y la nuda propiedad a 2 de sus hijos y a los otros 2 hijos les nuda el usufructo les lega la plena propiedad y el usufructo de los derechos políticos tanto de la esposa como de los 2 hermanos, que en ese momento era menor de edad. Esto lo hace todo vía testamentaria y establece que esta limitación del derecho de voto, de los derechos políticos, se va a establecer por un periodo de 8 años. Es decir, vía disposición testamentaria está articulando cómo quiere el testador que se ejerciten los derechos de voto en el ámbito de la sociedad mercantil. ¿Qué ocurre? Que solamente lo hace a nivel disposición testamentaria, pero esto no está equiparado y no está recogido en los estatutos de la sociedad, de tal manera que hay una disposición testamentaria que establece cómo tienen que producirse unos derechos de voto, cómo tienen que ejercitarse esos derechos de voto, pero el usufructo no está regulado de esa manera en los estatutos. Con lo cual, aquí lo que se produce al final es una impugnación de unos acuerdos sociales determinados por parte de la mujer, porque lo que está pidiendo, de la esposa del fallecido, lo que está pidiendo es dejar sin efecto aquellas disposiciones testamentarias y lo quiere hacer a través de una impugnación de acuerdos sociales. Lo que dice tanto en primera instancia el juzgado de lo mercantil como ya en segunda instancia la audiencia provincial es que bueno, lo resuelven a través de la teoría de actos propios, porque vienen a señalar que esta señora suscribió la escritura de partición de herencia, estuvo conforme al igual que los hijos, y lo que está haciendo ahora de impugnar pues iría en contra de sus propios actos, ¿no? Y en definitiva de un principio de buena fe. Pero aquí lo interesante es que la audiencia provincial lo que viene a señalar es que al final, al igual que ocurre con un protocolo familiar o con un pacto de socios, las disposiciones testamentarias no son oponibles a la sociedad. O sea, esas disposiciones testamentarias tendrán eficacia
entre el testador, en su caso, y ya una vez fallecido, entre aquellos que las han aceptado, ¿no? Entre los herederos, los legatarios, etcétera. Pero no se puede pretender, como se quería hacer en este caso, que eso fuera a más y tuviera eficacia a la sociedad. Es decir, si tú haces una disposición testamentaria y estableces una limitación en el derecho de voto, como ocurrió en este caso, pero no lo llevas a los estatutos de la sociedad, pues al final de poco te va a servir si pretendes otorgar eficacia societaria a esta disposición en el ámbito de en el ámbito de la sociedad, ¿verdad? Pues bueno, estas son un poco las 4 resoluciones que quería tratar con todos vosotros. Son parte del contenido, indudablemente, que veremos a lo largo del curso de empresa familiar. Todo el tema de prestaciones accesorias, usufructo está a la orden del día. Y bueno, pues oye, espero por mi parte, como coordinador del curso, pues encontrarme a muchos de vosotros. Y por mi parte, Javier, te cedo el testigo para terminar. Muchas gracias. Bueno, para no convertir esto en una sesión con un contenido tan técnico, tan abundantemente técnico, yo bueno, quiero llamar la atención sobre algunos aspectos, ¿no? Uno es qué utilidad tiene, y ahí vuelvo un poco a cuál es el objetivo de este curso, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el que tengamos conocimiento de la empresa familiar que esencialmente se debe acumular ese conocimiento a base de experiencia? Este curso lo que hace es facilitarnos el coger una primera capa de experiencia si no tenemos habitualmente trato con empresa familiar para hacer una primera aproximación con esa sensibilidad ya acogida. Porque como habéis podido observar en la exposición que ha hecho Miguel, para lo que tenemos que estar preparados es, primero, para entender el problema del cliente, que hay veces que no lo entiende ni él, que viene y plantea un problema cuando en realidad el que tiene es otro. Entonces, eso sí que nos lo da la experiencia. Es decir, tú crees que tienes este problema, pero el problema que tienes no es este, en realidad es este otro, que es lo que se te viene encima y lo que tenemos que abordar. Cuando normalmente el empresario suele tener una capacidad intelectual por encima de la media, con lo cual, en cuanto se le pone delante cuál es el problema real, lo capta enseguida. Y ayudarle a resolver ese problema con conocimiento, con creatividad, con imaginación y con conocimiento. Creatividad e imaginación para buscar soluciones que quizá no haya propuesto nadie y conocimiento para que esas soluciones nunca se salgan de la legalidad. Porque hay veces que una propuesta aparentemente muy ingeniosa y muy resolutiva, desgraciadamente cae fuera de la ley. Entonces, lejos de resolverle un problema al cliente, se lo estamos causando. Entonces, si os dais cuenta, los problemas que ha expuesto Miguel no estriban, las discusiones no estriban en un cambio de ley, en una novedad legislativa, sino en cómo evoluciona la aplicación que los empresarios hacen de la ley y cómo se atacan desde algún punto de vista, se defienden desde otro punto de vista y terminan resolviendo los tribunales. En ocasiones, a lo largo de los años, incluso incurriendo en un cambio de criterio radical, muy frecuentemente, ¿no? Yo por terminar con un tema que este año ha levantado bastante polvareda en el ámbito fiscal, que es mi especialidad. En el ámbito fiscal, ¿qué es muy frecuente? Que el empresario venga buscando asegurarse de contar con todas las ventajas que el legislador ofrece para las empresas familiares desde una perspectiva fiscal, es decir, un buen tratamiento en todos los ámbitos fiscales posibles. Y para ello es muy frecuente que la estructura fiscal, societaria y de negocio que inicialmente tiene el empresario no sea eficiente. ¿Por qué? Pues porque el empresario, cuando pone en marcha una empresa, sobre todo en la primera generación, muchas veces en primera y segunda, y luego en sucesivas generaciones, porque puede haber cambios de circunstancias importantes, pues a lo que se dedica es a hacer crecer su negocio, a hacerlo crecer y a consolidarlo. Y en ese momento no puede andarse con exquisiteces, es decir, la forma de crecer aquí óptima es montar esta estructura y que esta inversión se haga desde aquí y desde esta otra. No, hay una oportunidad de inversión. ¿Y cuál es la sociedad que tiene dinero? Esta, pues que invierta esta. O hay una oportunidad de inversión y el que tiene dinero soy yo, pues voy a comprar una nave industrial. Bueno, pues compro yo la nave industrial y la utiliza la empresa.
Y eso llega a un momento en el que se ha montado una estructura fruto de un crecimiento sano, pero que dices, oye, pues esto no es todo lo eficiente que podría ser, vamos a organizarnos. Y con frecuencia la primera aproximación que tenemos de un empresario profesional es para decir, oye, necesito poner orden aquí. Necesito poner orden aquí porque, entre otras cosas, como decía antes Borja, empiezo ya a pensar en el traspaso generacional. Y el traspaso generacional, esto es ingobernable, tal como está. Entonces vamos a poner un poco de orden, a simplificar la estructura, hacer una estructura que funcione bien desde todos los ámbitos. Y en esas reestructuraciones societarias es donde en muchas ocasiones nos encontramos escollos por parte de la Administración. ¿Por qué? Porque una secuencia que se produce con desgraciada recurrencia es que el legislador propone o establece una ventaja fiscal para que los contribuyentes la apliquen. Hay contribuyentes que abusan de esa ventaja fiscal y la utilizan de manera, valga la redundancia, abusiva, persiguiendo fines distintos de los que el legislador pretende perseguir. La Administración tributaria, que ya en general percibe los beneficios fiscales con recelo, aprovecha que ha habido contribuyentes que han abusado de ese beneficio fiscal para tratar a todos los contribuyentes como si fueran defraudadores natos. Y entonces empieza la pelea en la que operaciones o movimientos que con carácter general no deberían plantear ningún problema son sistemáticamente atacados por la Administración. Este año, como os decía antes, ha montado mucho revuelo. Si habéis andado más o menos pendientes de publicaciones jurídicas, el tema de las aportaciones del negocio a sociedades holding, en el que el Tribunal Económico Administrativo Central, que es la instancia administrativa más alta que hay antes de la judicial, ha dictado 3 resoluciones verdaderamente novedosas y, desgraciadamente, perjudiciales para una interpretación razonable del derecho. Es verdad que cuando uno estudia esas resoluciones y ve, son operaciones que llevamos haciendo 35 años, o sea que no es que estén valorando una operación que acaba de surgir, es tan sencillo como constituir una sociedad holding a la que aportamos el resto de las sociedades que tenemos, que con frecuencia son varias. El empresario tiene varias sociedades, entonces decir, oye, pues para organizar esto bien voy a meter todas esas sociedades debajo de una tenedora de acciones, que es una sociedad holding. Bueno, pues es verdad que en ocasiones ese movimiento que se puede hacer sin pagar impuestos se ha utilizado de manera abusiva para sacar el dinero de las sociedades que lo han generado sin pagar impuestos o pagando muy pocos impuestos para utilizarlos en beneficio, como si fuera ya ahorro personal del socio. Cosa que no habrían podido hacer sin la sociedad holding. Pero en otras muchas ocasiones, esta sociedad holding, desde un punto de vista empresarial, es tremendamente recomendable. Entonces, lo que ocurre es que intentando atacar o empezando por atacar a quien ha hecho este movimiento de forma abusiva, se acaba atacando a todos los que no lo han hecho. Y estas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo construyen una teoría basada en una interpretación técnica de la norma tan defectuosa, tan forzada, tan tremendamente agresiva, que ha montado mucho jaleo, gran revuelo, porque se ha llegado prácticamente a publicar por periodistas, que tampoco son normalmente los mejores asesores que uno puede buscar para este tipo de cosas, diciendo que ya no se podían hacer estas operaciones. Estas operaciones, por supuesto, se pueden seguir haciendo y se pueden seguir haciendo sin peligro, siempre que la finalidad que se persiga sea empresarialmente razonable. Es decir, que la finalidad perseguida no sea obtener un ahorro fiscal indebidamente. Porque el régimen fiscal que ampara estas operaciones nace para que se hagan, no para que no se hagan. Entonces, ahora tenemos encima de la mesa estas 3 resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central que previsiblemente serán impugnadas ante la Audiencia Nacional. Yo espero que la Audiencia Nacional ponga sentido común
digamos que se cargue esta interpretación que ha hecho el Tribunal Económico Administrativo Central, porque si no, habrá que irse al Tribunal Supremo en casación, si es que hay causa de casación, que no siempre la hay, y ver cómo se corrige esto. Porque aquí, para evitar un supuesto abuso de la ley por parte del contribuyente, a mí me parece que es la Administración quien está incurriendo en un claro abuso de la ley. Rompe la ley, o sea, hace una interpretación de la ley que si la hiciera, o sea, si el equivalente lo hiciera un contribuyente, en mi opinión sería como mínimo una infracción grave. Entonces, bueno, pues con esto quiero volver a insistir en que las novedades hay que estar pendiente de ellas, son fruto de la evolución de la propia sociedad, de cómo la sociedad aplica la ley y de cómo el juzgador la interpreta. Y hay que estar pendientes para no hacer incurrir en ilegalidades, porque en unas ocasiones, cuando vemos este tipo de resoluciones, la causa es que el contribuyente ha incurrido en una ilegalidad, mal asesorado. Pero en otras ocasiones, como en la que os comento en concreto, en mi opinión, el contribuyente ha sido torpe, porque si cuando describen la operación dices, hombre, esto es un cliente mío, no le habría dejado hacerlo nunca, pero no ha cometido ninguna infracción y aún así ha tenido una resolución muy desfavorable. Bueno, con este tipo de reflexiones, no sé si conseguimos que os parezca más atractivo meteros en este curso o no, porque en definitiva de lo que se trata es de estar preparado para entender y dar el mejor servicio posible a un tipo de cliente que representa más de 2/3 del Producto Interior Bruto privado en España y más de 2/3 de la creación de empleo privado en España. Y estos porcentajes son casi trasladables a cualquier país de nuestro entorno. Y que además dependen en muchas ocasiones de ir o no bien asesorados para que se produzca ese relevo generacional y esa supervivencia en el tiempo. Porque, como antes os decía Borja, no es frecuente, ciertamente no lo es, encontrar empresas familiares en la cuarta generación en la que están ellos. Porque de cada generación a la siguiente pasa aproximadamente 1/3. De tal manera que fijaos que sobrevivan a la primera generación y pasen a la segunda es 1/3 aproximadamente. De la segunda a la tercera es 1/3 de ese tercio, es decir, un 10%. De la tercera a la cuarta es 1/3 del tercio anterior, es decir, un 3%. A la cuarta generación llegan menos de un 5% de las empresas. Y a la quinta generación llegan 1/3 de las que han llegado a la cuarta. Con lo cual, ahí es donde hay que poner con mayor fuerza el acento, porque es el momento en el que más débil es la empresa familiar, el momento en el que se traspasa. Imaginaos cuando dos trapecistas, hay un trapecista que suelta al otro para que se agarre al que hay enfrente, ¿no? Pues ese momento en el que ya me he soltado de uno y todavía no me agarra al otro, es el momento de mayor debilidad del número. Bueno, pues el traspaso generacional de la empresa familiar es un momento parecido a ese, un momento en el que puede haber falta de avenencia, falta de simpatía entre los miembros. Además, a medida que avanzan más las generaciones, pues en segunda generación los socios son hermanos, en tercera generación primos, en cuarta generación primos segundos, en séptima generación prácticamente ni son familiares. O sea, porque además en muchos casos casi no coincidirán ni los apellidos, ¿no? Entonces, cuanto más avanzada esté la generación, más importante es que estos pasos se den con mucho cuidado y se hagan planificados y asesorados y, por supuesto, siempre escuchando a quien mejor conozca la familia, que normalmente son los que la generación saliente, ¿no? Con la mayor frecuencia son la generación saliente. A ver, por aquí veo que nos están pidiendo información sobre. Vamos a ver. Javier, solo sí, añadir una cuestión que acabas de decir. Un relevo generacional es un momento bueno, de debilidad teóricamente de la empresa, que es así, pero es tan cierto eso como que un relevo bien hecho es algo que fortalece tremendamente la empresa de cara a los próximos 10, 15, 20 años, porque el compromiso que adquiere un miembro de la familia de una generación receptora, digamos, en un proceso bien ejecutado,
es infinitamente más alto al de cualquier gestor externo, al de cualquier directivo, y la clave está en hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿es un punto de debilidad? Sí, pero también es una oportunidad sin igual para sentar unas bases sólidas, para sentar una estructura de gobernanza sólida, que además, a diferencia de otras empresas de las empresas no familiares, en las que los equipos directivos suelen ser pues, de 3, 4, 5 años, bueno, pues en este caso, bien gestionada, es para una cantidad de años bastante superior, ¿no? Si todas las condiciones acompañan. Estoy totalmente de acuerdo y eso, fíjate, te diría más, incluso eso se agudiza si se supera un relevo generacional problemático. Porque, como decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte, ¿no? Entonces, si un relevo generacional en el que nos encontramos con escollos se supera y se supera con éxito, fortalecerá mucho los lazos. Sin duda. Porque eso querrá decir que en el relevo generacional se ha puesto el acento en hacer valer las sintonías frente a las faltas de sintonía, ¿no? En hacer valer en lo que estamos de acuerdo frente a lo que no estamos de acuerdo, y decir lo que no estamos de acuerdo vamos a dejarlo en un segundo paso para apoyarnos en lo que estamos todos de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo con el diagnóstico que haces. Preguntan, Miguel, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Mientras tanto, yo voy a mirar las resoluciones del TEAC, que también las preguntan, y a ver. La de Barcelona que he citado, que era la segunda del usufructo, es de 19 de julio de 2024. Es la número 518/2024, de 19 de julio del 2024. A ver. Las resoluciones del TEAC, a ver si consigo entrar. La primera es del 22 de abril de 2024. La segunda del 27 de mayo del 2024 también. Y la última ya es de 2025. A ver. Es muy reciente. 24 de junio de 2025. Es decir, abril y mayo de 2024 y junio de 2025 son las tres resoluciones. Cada una de ellas ha dado un pasito más. O sea, la primera monta un desaguisado importante, porque la primera dice cómo se resuelven, cómo propone resolver una situación sin decir cómo abordar todos los problemas que la solución propuesta genera. La segunda avanza un poquito en este sentido y propone cómo se resuelve algunos de los problemas que se generan. La tercera propone alguna cosita más, pero sigue habiendo un lío montado, de forma que dices, primero, lo que pretende el Tribunal Económico Administrativo Central tiene un amparo legal muy complicado, muy dudoso, y segundo, algunas de las consecuencias que se pueden derivar son consecuencias en las que se produce una doble imposición que el legislador desde luego no quiere y que además no puede ser corregida posteriormente. Con lo cual, yo lo que espero es que la Audiencia Nacional eche para atrás este criterio y vuelva un poco el sentido común. Y si quieren abordar de esa forma las operaciones de reestructuración, que cambien la ley y sepamos a qué atenernos, porque si lo contrario, lo que provoca es una inseguridad jurídica importante cuando uno está actuando conforme a lo que dice la ley y le dicen que lo que está haciendo no vale.
Entonces, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Pues no sé si tenéis, a ver, caso de los supuestos resueltos por el TEAC, ¿en qué documento debería justificarse la finalidad empresarial o los motivos económicos válidos al constituirse la holding? Bueno, no hay un documento, vamos a ver, cuando se hace una operación de reestructuración, normalmente hay un informe de los administradores de la compañía, cuando se hace una fusión, cuando se hace una escisión, hay un informe de los administradores de la compañía que explica los motivos por los que se hace esa operación. Cuando se hace una aportación a la sociedad holding no es preceptivo este documento, aunque puede hacerse. Es decir, los órganos de administración de las distintas sociedades involucradas pueden formalizar actas de consejo en las que se explique por qué se cree bueno hacer esa operación y por qué se va a hacer. Estas afirmaciones pueden ser útiles siempre que no sean mera estética. Yo puedo hacer una operación muy agresiva y documentarla de una manera muy aparente. Al final, no es tan importante cuál sea el documento en el que yo soporte los motivos empresariales de una operación, como que en el contexto esos motivos empresariales sean explicables y visibles. Es decir, si yo digo, oiga, mire, yo tenía una situación en la que cualquier movimiento suponía un desastre o suponía la asunción de unos costes absolutamente desproporcionados, y he alcanzado una estructura en la que con los mismos recursos soy capaz de hacer mucho más, o soy capaz de hacer lo mismo con muchos menos recursos, lo cual desde un punto de vista empresarial supone un ahorro importante. Es decir, eso es poco discutible. Entonces, el problema es que cuando los motivos fiscales no se pueden explicar con claridad y no se pueden ver con claridad, el tener un documento en el que hagamos una explicación muy aparentemente clara de la finalidad de la operación no salva la situación. Al final lo importante es que esos motivos existan de verdad y entonces serán visibles, serán palpables. No sé si respondo a la pregunta. Siento no ser mucho más concreto, pero es que no hay un documento. Pero vamos, de hacerlo en un documento yo lo haría en las actas de consejo y en la memoria de las cuentas anuales. Es decir, se adopta esta decisión con este objeto, con esta finalidad, y se va a hacer así, así, así. Perfecto. Pues no sabemos si hay alguna pregunta más, alguna observación. Si queda todo, sí, por favor. Quería preguntar si es posible un poco más el objeto de debate de estas 3 resoluciones del TEAC. Sí, vamos a ver. No quería entrar en tanta materia técnica. Vamos a ver. Cuando de una sociedad se reparte un dividendo a las personas físicas, esto tiene una tributación que está entre el 19 y el 30%. La fiscalidad, es decir, el socio que percibe un dividendo paga como mínimo un 19% del dividendo que recibe y como máximo un 30% del dividendo que recibe. Cuando quien recibe el dividendo es una sociedad y esa sociedad tiene un porcentaje de participación en la sociedad que reparte el dividendo del 5% o más, y además esa participación la tiene con más de un año de antigüedad, ese dividendo tiene una tributación efectiva del 1,25%, es decir, muy inferior a la que tendrían las personas físicas. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones existe la tentación de decir, oye, tengo esta sociedad que tiene unas reservas acumuladas de 9 millones de euros, que nunca las he repartido porque si las reparto tengo que pagar muchos impuestos. Lo que hago es aportar las sociedades a una sociedad holding y una vez que la holding es la socia, reparto el dividendo para tributar solo al 1,25%. Y ese dinero ya lo invierto en bolsa, o lo invierto en comprarme una casa en la costa, o lo invierto en comprarme un coche. Lo trato ya como si fuera ahorro mío personal. Entonces, cuando lo que se hace es eso, lo que la inspección dice es, oiga, esa operación no se hace por motivos económicos válidos, sino que es su finalidad
primordial es la evasión fiscal. Y, por tanto, no le dejo aplicar el régimen por el que no tributa la aportación. Tiene usted que tributar en la aportación. El contribuyente se defiende y esto llega al Tribunal Económico Administrativo. El Tribunal Económico Administrativo da la razón a la inspección. ¿Qué ocurre? Que si es verdad que el contribuyente hubiera hecho eso, podría tener razón la inspección. Pero lo cierto es que el contribuyente no es exactamente eso lo que ha hecho. El contribuyente ha sido torpe, porque después de meter las sociedades debajo de la holding, rápidamente ha distribuido un dividendo. Pero ese dividendo no lo ha dedicado a comprarse cosas, lo ha dejado ahí quieto por el momento, pues ya veremos si con la final... Porque si ese dividendo desde la sociedad holding se invierte en otro negocio, la inspección no tiene nada que objetar. Esto ya lo han dicho en la tercera resolución, en la primera y en la segunda no lo dice. Pero en la tercera ya dicen, oiga, si ese dinero va a otro negocio, no pasa nada, no hay problema para no aplicar el régimen. Entonces, lo que hacen es poner la sospecha en que la finalidad de aportar a una sociedad holding es para sacar el dinero de las sociedades operativas y empezar a tratarlo ya como ahorro personal del socio con una tributación muy inferior. Yo creo que esa presunción está fuera de lugar y tendrán que probar que eso es así. Y mientras no prueben que eso es así, cualquier interpretación que hagan y cualquier efecto que aparejen a esa interpretación estará poco justificado y será desproporcionado. Porque además lo que dicen es, este señor saca el dividendo de la sociedad y ya se compra un yate y ya tiene un yate. Es decir, no, perdón, yo no tengo un yate, el yate es de la sociedad, que es una situación muy distinta a si lo tuviera yo. Con lo cual, la situación a la que llego no es exactamente la misma que si tengo yo el dinero. Y ellos lo equiparan a que tenga yo el dinero y a partir de ahí empiezan a anudar consecuencias de tal manera que aplican algo muy parecido a una técnica que se llama levantamiento del velo, que el levantamiento del velo es ignorar las formas societarias. Es decir, el levantamiento del velo es una técnica judicial que se utiliza cuando se usan sociedades con finalidades ilegítimas y abusivas, entonces el juez actúa como si esa sociedad no existiera. Entonces el dividendo que saco de la sociedad es como si me llegase directamente a mí. Entonces hacen algo parecido a eso, pero como tienen normativa fiscal, normativa contable y normativa mercantil que les dificulta mucho hacer esa interpretación, la tienen que hacer forzadísima. Entonces hacen una interpretación muy forzada que tiene unas consecuencias que yo veo que en la segunda resolución corrigen un poco la primera y en la tercera corrigen un poco la segunda y la primera, porque yo creo que se van dando cuenta del melón tan complicado que han abierto. Han empezado una tarta que no sabes cómo termina. Entonces, la discusión de fondo es esa, es sobre si esa aportación se hace con fines legítimos o no, y si no se hace con fines legítimos, si puedo quitarle la protección fiscal a ese tipo de operaciones. ¿Vale? Bien, muchas gracias por la respuesta. Y ya, por lo último, quería preguntar, nosotros como, en este caso, el contribuyente, la empresa familiar, ¿qué estrategia hay para probar de que esta operación lo hemos hecho con fines legítimos? Porque se da esta presunción de que los contribuyentes lo hacen con fines ilegítimos de evasión fiscal, pero realmente no todo es así. Entonces, habría que luchar contra esta presunción ante los juzgados, tribunales, con la Hacienda. Entonces, creo que ¿qué forma podemos hacerlo para luchar contra ellos, por ejemplo, mediante pruebas y otras estrategias? Bueno, Muchas en gracias. gran medida la discusión girará en torno a la prueba. Y ahí Hacienda juega con una ventaja si se han hecho mal las cosas y no si se han hecho bien. Hacienda viene siempre a toro pasado. Es decir, Hacienda viene hoy a mirar lo que hiciste en el año 2022. Si en el año 2022 tú hiciste esa operación y repartiste el dividendo y en el año 2023 con ese dinero emprendiste otro negocio, Hacienda lo tiene muy complicado para decirte que esa operación es ilegítima. Si en el año 22 repartiste ese dinero y ese dinero lo invertiste en bolsa y hasta hoy sigue invertido en bolsa, entonces tendrás tú más complicado defender que la operación no se ha hecho por motivos fiscales.
Lo cual no quiere decir que no sea legítimo, ¿eh? Es que sea por motivos fiscales, a mí me parece perfectamente legítimo. Otra cosa es que no te den derecho a protegerla, la operación. Entonces, si al final, como la inspección viene a toro pasado, tú tienes que buscar la forma de acreditar qué es lo que pretendes. Entonces, oye, mira, yo tengo ese dinero invertido en bolsa desde el año 2022, efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque yo tengo una empresa de curtido de pieles y hay una nave al lado de la mía que sé que antes o después la van a vender, pero ahora está el mercado en un mal momento. Yo estoy pasando una oferta por esa nave cada 3 meses y sé que va a bajar de precio y no la voy a comprar hasta que no baje de precio. Y ese dinero que está en bolsa está ahí para optimizarlo, pero ese tiene nombre y apellidos, está para comprar esa nave y su objetivo es ese. Entonces, si esa es la realidad, lo que es importante es que tú vayas dejando trazos, pistas de que estás intentando invertir ese dinero, que haces ofertas para comprar una empresa, que haces ofertas para comprar una nave industrial, un local de negocio. Si estás intentando invertir el dinero, deja pistas de que es así, porque si al final no has invertido el dinero ni tienes forma de demostrar que has estado intentando invertirlo, tendrás un problema. Porque Hacienda dirá, mira, es que todos los indicios son que has sacado ese dinero exclusivamente para tenerlo a tu disposición aquí. No te digo nada si te compras una casa en Gandía o en Ibiza, o te compras una casa en Cantabria, o te compras un barco de recreo. Entonces, en todos esos casos, Hacienda dirá, mire, es que no hay indicios, hay pruebas de que usted está tratando este dinero como ahorro personal y lo que pasa es que está invirtiendo de la holding en vez de invertirlo a su nombre porque se está ahorrando muchos impuestos así. ¿Vale? Muchas Entonces, gracias. al final hay que preparar la prueba porque la discusión girará en torno a la prueba. Y hay una pregunta, Borja, que si quieres contéstala tú. Preguntan qué diferencia hay entre una empresa familiar y un family office. Bueno, al final, bajo mi punto de vista, una empresa familiar es una empresa cuyo negocio es cuyo negocio es un negocio determinado, ¿no? Es un negocio determinado que puede ser pues, un negocio de hostelería, un negocio industrial, un negocio de servicios, un negocio de lo que sea. Y el objeto social de esa empresa es explotar ese negocio. El family office lo que es una estructura corporativa en la cual lo que se tiene son participaciones en otros negocios, pero el objeto social de ese, aquí no sé si patino en conceptos técnicos, me corregís, pero el objeto de ese family office es mantener esas participaciones en esos negocios. No es explotar un negocio como tal. Entonces, digamos, el holding que estaba explicando antes Javier, del que cuelgan diversas sociedades que pueden ser de un mismo entorno empresarial o de distintos, eso sería un family office, mientras que las empresas familiares serían las participadas de abajo, porque al final quien manda sobre ellas es una familia, una persona o varias con relación familiar. Exacto. Es decir, un family office gestiona el patrimonio de la familia tanto empresarial como no empresarial. Tanto el negocio como el ahorro. Entonces, si la empresa familiar con el ahorro que obtiene por su negocio monta una SICAV o un fondo, invierte en unos fondos o tal, eso también se gestiona desde el family office. El family office hace una gestión más amplia del patrimonio empresarial. Es más una gestión patrimonial que una gestión de negocio. De hecho, en el curso tenemos una sesión íntegra sobre Family Office, en el curso de Empresa Familiar, que tiene una especialidad, ¿no? Y por eso le dotamos son 4 horas que tiene el curso, la parte de Family Office. Pues yo creo que no hay más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y si hay cualquier duda o cualquier cosa adicional, en la escuela nos tienen localizados, con lo cual podéis acceder a nosotros para plantearnos lo que os pueda interesar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias.